Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 9. Hola, muy buenos días o tardes, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a nuestro podcast, al podcast de Finanzas e Inversión. Al aparato ya sabéis que estamos Javier García y servidor Borja Rubí, presentadores, inversores, financieros y docentes en nuestro propio proyecto, nuestra propia pasión. En este caso es RW, que ya sabéis que es la empresa o la escuela de negocios que a su vez realiza asesoramiento financiero, realizamos asesoramiento financiero independiente, siendo agentes de Diafanum, Sociedad de Valores en Madrid y estando registrados con el número 265 en la CNMV en España. Bueno, ¿de qué os quisiéramos contar hoy antes de arrancar el programa? Bueno, pues lo primero y antes de nada es que seguimos realmente impactados y muy, muy contentos porque ya hemos llegado o hemos superado los 600 seguidores solo en Spotify, las 5.000 escuchas y la verdad que eso, bueno, es una auténtica pasada. La verdad que estamos, bueno, contentos y motivadísimos para seguir grabando episodios de diferentes temáticas financieras, económicas y de inversión. Y además aprovechamos para contaros que, bueno, dando un poco solución y haciendo un poco de caso, en este caso la audiencia, a vosotros, pues hemos lanzado los cursos que nos pedíais, los cursos online que impartiremos estas primeras semanas de junio. Concretamente, el 8 y el 10 de junio impartiremos el primer taller, nivel 1 básico, por así decirlo, de fondos de inversión, empezando desde cero y en un formato ameno y sencillo. Y el 9 y 11 de junio realizaremos otro taller online en el que hablaremos o intentaremos impartir los primeros conceptos, las primeras nociones de la inversión en bolsa. Estos niveles iniciales o primer nivel están destinados para el público en general, no hay que tener conocimientos previos, de hecho ya os digo que el lenguaje es sencillo, es ameno, muy como en el podcast porque los impartimos nosotros mismos y se realizan en formato online. El horario será de 4:30 a 9 hora española, un poco para intentar cubrir y dar cobertura a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica, desde México, desde Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, y también poder estar con los seguidores de España en este caso. Además, esta semana hemos firmado un acuerdo de colaboración con una asociación nueva, por así decirlo, que hay aquí en Asturias, en España, que es New North, que es un grupo de jóvenes asturianos con talento, generalmente licenciados, recién licenciados o profesionales que están al inicio de sus carreras profesionales, valga la redundancia, y colaboraremos con ellos en algún tipo de formación, de ponencia, de charla, y les apoyaremos en todo en lo que podamos y esté en nuestra mano. Hoy, ¿de qué vamos a hablar en el capítulo que arrancamos, en este capítulo número 9? Hoy vamos a hablar de los ETFs. Ni ETFs ni nada por el estilo. ETFs, están más conocidos como Exchange Trade Funds. Y ahora al inicio, para empezar este primer bloque del capítulo, voy a ceder la palabra a Javi, que está aquí a mi lado, y os va a contar una primera parte o una primera entrada de lo que son los ETFs, cómo funcionan, cómo cotizan y cómo los podéis incorporar o para qué serían útiles en vuestras carteras de inversión. Le doy paso a Javi. Bueno, reiterar la bienvenida y daros las gracias por estar ahí otro día más al pie del cañón. Bueno, creo que ya los que habéis escuchado los capítulos pues ya tenéis una breve introducción de lo que son, ya los hemos introducido en alguna de nuestros podcasts. Un ETF es en español la traducción de Exchange Trade Fund, es un fondo cotizado, es un fondo que cotiza a lo largo del día, ¿no? Es un híbrido, por tanto, entre un fondo de inversión y una acción. Casi todos conoceréis lo que es un fondo de inversión y lo que es una acción, ¿no? Pues las características básicas de cada uno es que un fondo de inversión es una forma de inversión colectiva a una serie de inversores, y la acción, pues la acción tiene característica principal que cotiza a lo largo del día. En España desde las 9 hasta las 5:30 cotizan en el mercado continuo pues las acciones. Pues un ETF aúna esas dos grandes características, que es una forma de inversión colectiva y cotiza a lo largo del día, ¿no? Sabemos que un fondo no cotiza a lo largo del día, por tanto de ahí ese carácter que tiene híbrido entre fondo y acción.
¿Por qué le dedicamos un capítulo? Pues porque hoy en día hoy en día es un elemento prácticamente indispensable en cualquier cartera diversificada. Vamos a ver luego los motivos, pero bueno, la principal característica que podríamos atribuir a los ETFs pues son accesibilidad. ¿Por qué? Porque son activos muy accesibles para el inversor, ¿no? Los puede comprar igual que compras una acción, y a través de los intermediarios financieros que todos conocemos o con los que trabajamos. Flexibilidad porque permite comprar y vender en la sesión. Transparencia, pues tienen un alto componente de transparencia porque tienes información en tiempo real de la cotización, de cotización histórica, etcétera. También tienen la característica de la liquidez, son bastante, en gran parte son bastante líquidos. Ya veremos luego que recomendamos siempre entrar en ETFs que tengan un volumen o una liquidez adecuada, y son bastante sólidos. La verdad que están bastante consolidados ya en los mercados internacionales, ¿no? Como principales ventajas, luego también comentará Borja cosas relacionadas con esto, pero bueno, es la diversificación, ya veremos luego en qué consiste. La agilidad, es muy ágil para comprar una cesta a través de solamente un ETF, por ejemplo. El ratio coste pues es bastante el ratio de coste es bastante bajo, es un producto bastante asequible a través de muchos brokers, en general a través de muchos intermediarios, y bueno, también lo va a comentar Borja, pero nos permite llevar a cabo estrategias de cobertura, ¿no? de cubrir determinadas posiciones, ¿no? Va a entrar un poco más en materia Borja ahora con algunas especificaciones estas que acabamos de comentar, y luego pues acabaré dando unos ejemplos de ETF reales para el que los quiera seguir o bueno, porque sepáis que existen y que cotizan y que los podéis seguir. Doy paso otra vez a Borja. Pues sí, un poco entrando en materia a nivel práctico y a nivel de aplicativo, bueno, pues apoyando un poco también la explicación de Javi, a todos los efectos los ETF son muy parecidos a la hora de funcionar, a la hora de cotizar con una acción. Lo que comentaba Javi también, cotizan tick a tick en un mercado regulado, y también tenéis que tener en cuenta que en un ETF podéis poner stop loss. ¿Vale? Es decir, podríais fijar un precio mínimo de venta o un precio en el que digas, oye, yo a tal precio quiero que se me venda mi posición en el ETF. Y si toca la cotización ese precio, te vende y sales y liquidas la operación, liquidas la orden. Pero eso, por ejemplo, en fondos de inversión no es posible. Tú en fondos de inversión siempre estás lo que se denomina long only, siempre estás largo. Es decir, siempre estás esperando que suba el mercado. Sin embargo, los ETF puedes cubrirte en el caso de que llegue una bajada, y puedes limitar la pérdida con un stop loss, con una orden de stop loss. ¿Vale? Exactamente igual que sucede en las acciones. Al final, ¿es especulación? ¿Es cobertura la inversión en ETFs? ¿Es diversificación? Bueno, es un poco de todo, ¿no? Es diversificación porque sirve para introducir en las carteras de inversión de los clientes o de los inversores o de los ahorradores diferentes activos financieros y que se comportan de manera independiente unos con otros. Sirve como cobertura porque también os voy a contar ahora que existen ETFs que ganan dinero cuando el mercado baja, y también sirven como especulación porque hay inversores que compran ETFs solo porque en algún momento, en alguna operación en concreto, como veas el petróleo, está a un nivel bajísimo, está muy barato, y compran el ETF o un ETF de petróleo para aprovecharse de esta situación de mercado, ¿no? Todas ellas son buenas, son válidas, y obviamente hay que conocerlo y hay que entenderlo para tener el arma correcta en cualquier situación de mercado, ¿no? Para beneficiarse del mercado actual, vaya. Hay ETFs de multitud de activos distintos, multitud de subyacentes, si lo queremos decir así. Subyacentes es el activo final en el que invierte el ETF. Por ejemplo, los hay de materias primas, los hay de oro, de trigo, de soja, los hay de petróleo, los hay sectoriales que invierten en financieras, en tecnológicas, en farmacéuticas, los hay apalancados. Esto quiere decir que hay ETFs que cuando en el nombre veáis ETF X2, ETF X3, X5, el nombre que sea,
quiere decir que está apalancado por 2, por 3, por 5. Esto me explico. Lo vais a entender muy fácil. Si el mercado de referencia, imaginaros un ETF del IBEX, tengo un ETF por 2 del IBEX 35, que es el índice español de la bolsa. Si el IBEX cierra hoy un 4% arriba, mi ETF ganará un 8%, el que es por 2. Ahora bien, si también al revés, es decir, si el IBEX pierde un 4%, mi ETF perderá un 8%, ¿vale? Los hay por 3, los hay por 5, los hay por 10, o sea que mucho ojo con esto. Es posible en un ETF comprar cualquier activo que sea alcista, es decir, que cuando suba al mercado yo gane dinero, pero también los hay bajistas. Vosotros podéis comprar un ETF que gane dinero si el mercado cae. ¿Esto cómo sería? Pues sería lo que se denomina un inverso, un ETF inverso. Si el IBEX 35 sube un 2%, mi ETF, que es inverso, baja un 2% y al revés. ¿Vale? Y luego ya estaría el combo de los dos anteriores, que son los apalancados e inversos, es decir, los que duplican o triplican o cuatriplican, me da igual, la subida que tenga un mercado o la bajada, y yo lo replico de la manera inversa. Es decir, un ejemplo muy gráfico. Si el IBEX sube un 2% y yo tengo un inverso por 2, quiere decir que mi ETF bajará un 4%, ¿vale? Con lo cual, bueno, esto es un poco trabalenguas, pero bueno, que os quede la idea en la cabeza de que es una manera muy sencilla, entre comillas, de poder replicar cualquier índice, cualquier materia prima, cualquier sector, hacerlo de manera apalancada, es decir, darle bastante chicha a la rentabilidad en este caso. Y también tienes que tener en cuenta un poco la réplica. Los ETFs replican activos subyacentes, lo que os decimos. Replica el IBEX 35, replica el oro, replica cualquier activo financiero. Ahora bien, hay dos tipos de réplicas, la réplica física y la réplica sintética. Por ejemplo, un ETF de oro que haga réplica física quiere decir que el propio ETF o la propia gestora de este ETF compra físicamente ese oro y lo almacena, lo guarda, lo que vosotros queráis. Pero también hay la réplica sintética, es decir, los que operan en el oro o intentan replicar el oro a través de derivados, ¿vale? Sin tener el producto físico en la propia gestora, si lo queréis ver así. También tenéis que tener en cuenta que hay dos diferencias dentro de los ETFs. Hay los ETFs, que es lo que estamos hablando, y hay los ETNs, que al final no deja de ser lo mismo, lo que pasa que se denominan, son certificados, ¿vale? No son fondos, son certificados o notas, ¿vale? De ahí la N, de notes. Al final, es todo exactamente igual, la rentabilidad es exactamente igual en ambos dos, pero sí que tienes que tener en cuenta que en los ETNs hay un riesgo asociado, hay el riesgo de emisor o el riesgo de crédito. ¿Por qué? Porque no le obligan a tener a la gestora o al emisor del ETF o al creador los títulos físicos o los activos, en este caso con los que opera, ¿vale? Si opera, imaginaros, en la bolsa española, no les obligan a tener las acciones de la bolsa española, con lo cual podría llegar a darse un riesgo emisor o un riesgo de crédito. Y por último, por acabar un poco con mi parte, quizá responder un poco a la duda que siempre le surge al inversor o al ahorrador, que es la de, oye, ¿y qué compro? ¿Un ETF o compro un fondo pasivo? ¿Un ETF que replique el IBEX 35 o un fondo pasivo del IBEX 35? Bueno, al final tienes que tener en cuenta varias cosas. Cualquier activo tiene sus pros y sus contras, pero en el caso de los fondos pasivos son mucho más baratos que los ETFs, ¿vale? Mucho más baratos en comisión de gestión, no tienen generalmente ni comisión de compra-venta. Y además de eso en España son traspasables, es decir, podéis pasar la posición de un fondo pasivo a otro sin tributar. En contraposición, pues no puedes poner en un fondo normal y corriente, no puedes poner un stop loss, no podrías apalancarte, no los hay inversos y además tampoco podrías invertir de una manera tan sencilla en materias primas o en este caso en commodities. Con lo cual un poco la explicación y la diferencia a grandes rasgos, y ahora Javi os va a comentar ya después de esta breve introducción o de esta breve presentación un poco más teórica de lo que son los ETFs, os va a contar casos puntuales y concretos de lo que serían ETFs y reales y que puede tener cualquiera de nuestros clientes o cualquiera de vosotros que nos escucháis en vuestras carteras. Sí, un poco porque veáis el componente práctico y real, ¿no? No solo al final el componente más teórico o explicativo sobre productos, sino que podáis ver alguno en cartera y cualquier buscador o cualquier web que utilicéis para ver cotizaciones, lo más normal es que los encontréis. Por ejemplo, en línea que lo comentó también Borja, de índice, por ejemplo, el ETF
con mayor volumen negociado, de los que más volumen negocian en el mundo diariamente, es el ETF sobre el S&P 500. El S&P 500 ya sabéis todos que es el índice americano de las 500 compañías bastante grandes americanas. Pues hay un ETF que se llama SPY que replica el índice. Pues, por ejemplo, el SP estaba a apertura de hoy, 26 de mayo, a $295, ¿no? Como vemos, lleva más o menos el nivel del índice, del SP, pero en una décima parte. Es decir, el SP está cotizando 2.950 puntos, pues el ETF cotiza en $295. Es importante que no os liéis con esto. Es decir, el ETF cotiza $295. Yo puedo comprar un ETF 2, 3. Yo puedo comprar desde una unidad a las que quiera. Es decir, yo podría comprar $295 de índice americano, replicando el índice. Es decir, esa inversión va a subir lo mismo que suba el SP. Ventajas. Que yo elijo la cantidad que invertir. Acordaros en el podcast de futuros que yo no elijo la cantidad. Cuando yo compro un futuro, ya estoy asumiendo ese apalancamiento, ese multiplicador que tiene el SP. Pues $25 por punto, 50. Estoy asimilando ya un apalancamiento muchas veces alto. Aquí no hay apalancamiento que valga. Es decir, aquí hay el número de ETF se compra por lo que cotizan. Esa es mi inversión, ¿vale? Es decir, cualquier inversor de a pie podría invertir en el SP menos de $300. Y múltiplos, 4 ETFs, pues 4 por 300, $1.200 podríamos invertir en el S&P, por ejemplo. ¿Vale? ETF inverso que se comentó también, por ejemplo, de ETF inverso, el SQQQ, S con 3 Qs, SQQQ, sería el inverso del Nasdaq por 2. Ese tiene dos características que acaba de comentar Borja. ¿Cuál? Apalancamiento e inverso. Apalancamiento porque multiplica por 2 los movimientos del Nasdaq, y inverso porque va a hacer lo contrario. Es decir, yo voy a ganar cuando caiga el Nasdaq. Os podéis imaginar que ese ETF está muy barato porque prácticamente el Nasdaq no paró de subir, ¿vale? Sería lo contrario a lo que haga el Nasdaq por 2, ¿vale? Aquí voy a hacer una pequeña nota de lo importante que es el inglés muchas veces. El producto, este ETF concretamente, el texto es pues la marca o la casa de que lo comercializa, que bueno, hay muchas, no vamos a dar ninguna, pero luego lleva la palabra ultra short a la derecha. Ultra short. Short, ya sabéis que es corto en inglés, que significa bajista, es decir, está inverso, y la palabra ultra hace referencia a que está apalancado. Va a hacer 2, 3 veces 4 lo que haga, lo que sea, ¿no? Puede ser 2, 3, lo normal en ETFs es ver apalancamientos de 2, 3 veces, no mucho más. Los podrá ver, pero lo normal es encontrarnos con 2, 3 veces. En este caso es 2, no lo pone el enunciado, a veces pone un símbolo por 2 short, que significa por 2 bajista, ¿vale? ¿Qué hay ETFs? Comentó Borja, de materias primas, por ejemplo. De los ETFs más comercializados sobre el petróleo es el que se llama USO. Es el que replica al petróleo WTI, que también le dedicamos un podcast en las pasadas semanas. Por ejemplo, ha estado en febrero en $90. Ahora mismo ese ETF está a $25, después de haber subido, porque os acordáis que hemos comentado que había estado en negativo ese futuro del WTI. En línea con eso, este ETF cotizó a $2, no estuvo negativo. Pero bueno, puede ser una opción para aquellos que quieran invertir en petróleo o que vean perspectivas, ¿no? de invertir en el petróleo WTI, insistimos. Luego también comentó Borja sobre otra materia prima, el oro, por ejemplo, ¿no? Metal precioso. Hay ETFs evidentemente del oro. Ahí recomendamos, o en general recomendamos réplicas físicas, ¿no? ¿Por qué? Hay que hacer un inciso de por qué recomendamos los que repliquen físicamente. Es por el principal inconveniente que tiene el ETF cuando no lo replica. Cuando no lo replica utiliza derivados. ¿Qué les pasa a los derivados? Los derivados tienen vencimiento. Si alguno, insisto, habéis escuchado los podcasts anteriores sobre derivados, hemos comentado que todos los derivados vencen, la mayoría una vez al mes, van venciendo. Entonces,
claro, el gestor de este ETF tiene que ir rolando, tiene que ir ampliando estos contratos y muchas veces se deja por el camino gran parte de la rentabilidad. Estos roles le implican o le obligan a perderse por el camino gran parte de rentabilidad. Por eso, de poder elegir, siempre elegimos réplica física, ¿vale? Y luego, sobre cualquier materia, insistimos, el ETF del maíz, del trigo, del café. Por ejemplo, el café es el típico ejemplo que podemos ver las maneras que podría tener un inversor de invertir en café. Podría comprar un futuro sobre el café. Problema del futuro, el multiplicador. Cada punto que sube el futuro del café, que cotiza hoy a $105, pues cada dólar que se mueve, yo gano o pierdo $375. Ahí estamos viendo el apalancamiento tan grande que tiene, ¿no? Por tanto, un cliente o un inversor podría no estar dispuesto a asumir tanto apalancamiento. ¿Qué opción tiene alternativa un ETF sobre el café? Por ejemplo, el COF, COFF, se cotiza en Italia, por ejemplo, lo hay en Inglaterra y lo hay en el mercado de Londres y lo hay en Italia, en Milán, cotiza, por ejemplo, a 0,67. Pues cualquiera persona podría comprar cualquier cantidad de ese ETF para replicar o intentar replicar el comportamiento del café, que también está a un precio relativamente bajo, históricamente bajo, ¿no? Bueno, creemos que con estos ejemplos pues ya tenéis una idea o os hacéis una idea de cómo son, cómo cotizan, de que los hay inversos, de que los hay direccionales con el mercado, los hay en contradirección y un poco bueno, os invito a que los oigáis o que os podéis hacer una cartera. Insisto que hay de multitud de materias, ¿no? Yo ya me despido, voy a dar paso a Borja de nuevo para que se despida también de vosotros y os recuerde dónde nos podéis encontrar y bueno, es un placer estar aquí otra vez con vosotros. Pues aprovecho también para despedirme, os damos las gracias una semana más por estar ahí. Vamos, sobre todo os mandamos un abrazo gigante porque de verdad que os decimos que miramos los números casi continuamente y estamos ya, o sea, obsesionados. Es decir, yo por lo menos lo miro todos los días y alucino con las subidas de escuchas, de seguidores y o sea, estamos encantados y con muchísima gana y mucho ánimo de seguir. Hasta aquí el capítulo de hoy. Enviarnos, por favor, cualquier duda que tengáis, sea de ETFs, de bolsa, de fondos, de renta fija, de mercados, de lo que queráis. Nos mandáis un mensaje en las propias plataformas de podcast, en nuestra página en rw.es, un formulario de contacto, un email a info@rw.es. Nos preguntáis lo que queráis, nos enviáis vuestras sugerencias, lo que queráis que hablemos en los próximos programas. Sin ningún problema estamos aquí para escucharos. Y ya sabéis que nos podéis encontrar en cualquier red social con nuestras cuentas de Random Walk, también con nuestras cuentas personales. Si estáis en Oviedo, os invitamos a un café en la calle Cervantes 18 y os damos las gracias sobre todo por vuestras valoraciones en iTunes, en iVoox, las 5 estrellas, por darle al corazón verde, por seguirnos y bueno, sin más, por estar ahí. Así que os deseamos que tengáis una semana muy buena y la semana que viene nos vemos, charlamos de nuevo y venimos con un nuevo tema de inversión y finanzas. Un abrazo, muchas gracias. Chao, chao. Gracias.